Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la negación. No sé si recordaréis, en el último vídeo sobre los mecanismos de defensa, os comenté que iba a hacer un vídeo aparte solamente hablando de la negación, ya que es el mecanismo de defensa más importante. Como bien acabamos de decir, la negación es el mecanismo de defensa más importante. El motivo es que desvincula a la persona de la acción que ha cometido y por lo tanto impide solucionar el problema, ya que si yo no lo he hecho, no tengo nada que solucionar. La negación se produce cuando una persona no quiere admitir lo que ha hecho, lo que ha pasado o el problema que tiene, ¿vale? Esto puede ser porque realmente es algo que lo considera muy malo o cambiaría su forma de verse a sí mismo, o por miedo a la repercusión social que tenga la confesión del hecho reprobable, ¿no? Es decir, que la sociedad me rechace por lo que he hecho. Normalmente las personas no niegan la totalidad de los hechos. Es más habitual que nieguen una parte o que transformen la parte que consideran más grave, ¿vale? Sí que es verdad que en la negación o en cuanto a los delitos, ¿vale? Que es el tema que nos ocupa. La negación de haber cometido el delito se da de forma total, ¿vale? Hay personas que dicen, yo no lo he hecho y ya está. Nada de lo que pone ahí en la sentencia o nada de lo que dicen que he hecho es cierto, pero es más habitual lo que os digo, negar parte de los hechos o transformar parte de los hechos. Y suelen ser los que se consideran o considera a la persona que son más graves, más reprobables, más castigados por la sociedad o por los demás. Primero vamos a hablar sobre la negación de la responsabilidad o negar la responsabilidad. Esto no conlleva negar que ha ocurrido el hecho, pero sí negar que he sido yo. Es decir, me desvinculó de la acción. Como ejemplo, de excusas más típicas tenemos los siguientes. Yo no lo hice, en aquellos momentos estaba fuera de la ciudad, la culpa no fue mía, me obligaron o me obligó a hacerlo, no tuve más remedio, ¿vale? Aquí sí que acepta parte del hecho, o sí que dice que lo ha hecho, pero la responsabilidad no la asume, dice que lo obligaron, fue en contra de su voluntad. Estaba bebido, o no sabía lo que hacía, o estaba fuera de mí, ¿vale? En segundo lugar, hablaremos de negar la intención o la negación de la intención. En este caso, tampoco se niega el hecho, es decir, lo ocurrido ha pasado en realidad. Tampoco se niega que yo lo he hecho, es decir, que soy el autor. Por tanto, niego lo que ha pasado y que yo lo he hecho. Pero se niega la planificación o la premeditación del hecho, es decir, la intención de hacerlo. Por lo tanto, lo inevitable de la acción convierte al autor en víctima de la situación. Es decir, yo no quise, pero, ¿vale? Y veremos algunos ejemplos. Por ejemplo, es que sencillamente ocurrió y yo no pude hacer nada. No quería que sucediera, pero se me fue de las manos. Mi intención de verdad no era hacer daño, yo no quería hacer daño. Yo realmente no quería hacerlo, pero es que ella me provocó, ¿vale? O no sé, se me fue un poco, no. Yo creo que la otra persona quería. Ocurrió sin querer, no pensé que llegaría tan lejos.
La verdad es que nunca había pensado en ello. Yo no tuve conciencia de hacer nada malo en ese momento. En tercer lugar, sería negar el daño, su frecuencia y o su intensidad. ¿Vale? En este caso, sí que se acepta la acción, sí que se acepta que soy el responsable, pero se modifica la intensidad, la frecuencia, incluso lo dañino que ha sido lo que he hecho en la víctima. Por supuesto, bajan la frecuencia, bajan la intensidad y bajan también el nivel de daño producido. Como ejemplo de negar el daño, podemos tener los siguientes. Sí, lo hice, pero no le hice daño. No fue tan malo como ella dice. Cuando me violaron de pequeño no me hicieron tanto daño. La violé, pero no le pegué. ¿Vale? En este caso la violé, pero no le pegué. Está separando la violencia de la violación. Es decir, porque no le pegara ya está disminuyendo el daño que sufre la víctima o la intensidad de lo que ha ocurrido, ¿no? Como si violarla ya solo no fuera suficiente daño. En cuanto a ejemplos de negar la frecuencia, tenemos, no la agredí 10 veces, solo fueron 2. Solo la penetré una única vez. Las demás no lo hice. ¿Vale? Como vemos aquí, la víctima dice una frecuencia o una cantidad de daños y el agresor lo minimiza. Yo solamente le pegué 2 o solamente le di 2. Y en el caso de una violación, la penetré solamente una vez. Las demás no. ¿Vale? Ejemplos de negar la intensidad, tendríamos la forcé pero solo duró un par de minutos, no tanto tiempo como ella dice, solo la toqué, no fue tanto el daño que le hice, no fue para tanto, ella también disfrutó, ella no lloraba, ni se quejaba, ni se movía, parecía que le gustaba, ¿vale? Todo esto son modificaciones que hace el agresor para negar una parte de lo ocurrido o modificar lo ocurrido en su favor. En cuarto lugar, hablaremos de negar la fantasía. En este caso, se acepta tanto la situación como la acción, como la autoría del hecho o del hecho delictivo. En este caso, como sabéis, estamos hablando de agresión sexual. La negación va en lo que disfruta haciendo el acto delictivo, ¿vale? Niega ese disfrute. O dice que no ha fantaseado con ello antes de hacerlo o que no ha fantaseado con ello después. Como ejemplo ilustrativo de este tipo de negación tenemos los siguientes ejemplos. Abusé de ese chico, pero la idea de pensar en ello me repugna, ¿vale? Abusé del chico, sí, eso ocurrió, sí, pero nada más de pensarlo me repugna, no me gusta nada pensar en ello, ¿vale? Jamás me he excitado al pensar en una agresión sexual. Cuando lo hice no estaba excitado, ¿vale? Todo esto, como veis, son frases o son ideas bastante contradictorias, porque si te repugnara, no lo harías o no lo hubieras hecho. Si nunca te has excitado en una agresión sexual, ¿por qué la has hecho, no? O ¿por qué has repetido el patrón? Y cuando lo hice no estaba excitado, es que es una contradicción en sí misma. Una vez llegados a este punto, ya podemos comprobar que la negación o negar la responsabilidad en todas sus facetas trae consecuencias muy negativas a la vida del que niega las cosas que hace. ¿Por qué? Muy fácil. Porque impide que admita que tiene un problema y con ello la percepción de necesidad de cambio. No percibe que tenga que cambiar. Y si no percibes que tengas que cambiar, nunca vas a cambiar.
porque no vas a buscar cambiar, no vas a buscar una solución. Esto te lleva a un laberinto que tú mismo te montas para huir de ti mismo y de tu realidad. En este laberinto, la víctima es una consecuencia de tu negación y de tu no querer salir o no verte capacitado para salir de ese problema. Y para salir del laberinto, lo primero que tenemos que saber es que estamos en un laberinto. Por lo tanto, no basta con reconocer los mecanismos de defensa que utilizamos o los autoengaños que utilizamos para trasladar la responsabilidad del problema, del acto, del delito, de lo que hayamos hecho a otra persona, a otra cosa, negar que nunca ocurrió, variar la intensidad, cambiar parte de lo que ha ocurrido de forma que lo suavizo y así parece menos. Esto no nos ayuda en nada, todos estos mecanismos de defensa. Lo que tenemos que hacer es aceptar todo lo que ha ocurrido en su intensidad, en su negatividad, en su daño, en su dolor. Y una vez con eso aceptado, podemos buscar activamente solución y buscar así la salida del laberinto. Porque si no sabemos que estamos en un laberinto, jamás vamos a salir de él. Una vez llegamos a este punto, nos podemos preguntar qué es la aceptación o para qué sirve la aceptación. Ya sabemos que la negación es mala o que no nos ayuda a avanzar en la vida o a solucionar los problemas. ¿Qué es la aceptación? Pues la aceptación es el primer paso para el cambio. Aceptar la responsabilidad de lo que yo hago, por muy malo que sea. Aceptarlo no implica hundirse o culpabilizarse de forma negativa, sino hacerse responsable de lo que he hecho y de lo que ha ocurrido. Hacerme responsable y ver de qué manera puedo evitar volverlo a hacer. Ahora vamos a ver los mecanismos de negación y los de aceptación. En primer lugar, los mecanismos de negación, que ya los hemos visto, sería negar la responsabilidad, yo no lo hice, negar la intención, yo no quería hacerlo, negar el daño, solo la sobé un poco, en realidad no fue para tanto, fue un roce sin más, tampoco fue nada, ¿vale? Negar el daño, yo no le hice nada, o sea, le hice pero no le hizo daño. Negar la fantasía, jamás me excité pensándolo, jamás lo he planeado, jamás he fantaseado con hacerlo, ¿vale? Y luego tenemos los mecanismos de aceptación, que sería aceptar la responsabilidad, sí, fui yo quien lo hice, aceptar la intención, estoy seguro de que lo hice y quería hacerlo, lo deseaba, realmente lo hice porque quise. Aceptar el daño, hice todo lo que ella dijo, incluso más, y le hice daño, mucho daño, incluso más daño del que yo pensé que le iba a hacer en el momento que lo hice. Aceptar la fantasía, incluso ahora que comprendo el daño que causé, a veces sigo excitándome cuando pienso en ello. Como reflexión final, podemos decir que la negación trae graves consecuencias a aquel que la utiliza habitualmente, sobre todo las personas que cometen delitos, pero también los que no lo hacen y utilizan la negación en su vida cotidiana cuando surgen problemas en su casa o en su vida. Esto es porque con esta tendencia de comportamiento no hay forma de reconocer el daño que hago y al final el propio sujeto, de tanto repetirse a sí mismo la variación que ha realizado del hecho mental o lo que cuenta, ¿vale? Al final acaba creyéndoselo y acaba siendo engañado por sí mismo y convierte en verdad aquello que sabía de origen que era mentira. Pero llega a un punto que lo cree como verdad
cree que es la verdad. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque entras en una dinámica en la que te crees tus propias mentiras, minimizas el daño que haces y por tanto volverás a hacerlo tantas veces como se te presente la ocasión. En cuanto a la aceptación, lleva a asumir el error, a ver que tengo una necesidad de cambiar y a buscar una solución, buscar una ayuda para cambiar o buscar cómo cambiar estas cosas que hacen daño a los demás. Os propongo un ejercicio muy sencillo, ¿vale? Que consiste en extraer nuestra propia lista de mecanismos de defensa pasados y futuros. Los mecanismos de defensa hice un resumen en una publicación anterior que está en el canal, lo podéis volver a ver si no os acordáis, y sería hacer pues eso, una lista con cuáles son los que yo utilizo. En segundo lugar, los podemos clasificar en función del nivel de negación. Como hemos visto en este vídeo, hemos desglosado un poco la negación, que estaría negar la responsabilidad, la intención, el daño, la frecuencia, la intensidad y la fantasía. En este cuadro orientativo que os he puesto, pondríamos los mecanismos de defensa que he utilizado y en cuál lo veríamos incluido. ¿Vale? Sería, por ejemplo, negar la responsabilidad, que yo no lo hice o que yo no fui. ¿Vale? Algún pensamiento o lo que he dicho, ¿vale? Relacionado con el delito que he cometido. Recordad que este programa va dirigido a agresores de violencia sexual. Negar la intención sería yo no quería hacerlo, también relacionado con lo que ha pasado, ¿no? O con el delito cometido. Negar el daño, frecuencia, intensidad, fantasía. Lo más habitual que yo he visto en mi trayectoria profesional es, sobre todo, negar el daño y la intención. También la intensidad. La fantasía, si la han negado, no es tan fácil de decir. Normalmente niegan la intención, el daño y la intensidad. Es lo que más he visto. Y luego también hay bastante parte de la responsabilidad. Pero la intención y el daño es muy habitual. Luego otro ejercicio que también es muy interesante sería realizar unas tarjetas en cuya cara A ponga la negación, ¿no? El pensamiento negado o lo que niego. Y en la cara B ponga la aceptación, lo que es la verdad, ¿vale? De esta manera somos conscientes de aquello que pasó y de cómo lo niego. Y así es más fácil darme cuenta de que la negación es una mentira que yo mismo he creado para protegerme a mí de los demás o a protegerme a mí de mí mismo. Y este ejercicio es muy útil para eso. Bueno, pues con esto me despido. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.